Una mañana el padre Rogelio, que cuida de nuestra pequeña iglesia, no podía quitarse una preocupación de la cabeza. Últimamente, la cajita donde la gente deja sus donativos parecía más vacía cada vez. Las monjas, que viven entregadas a su fe, ni se imaginaban que alguien pudiera tomar algo de ahí. Pero entonces, ¿qué estaba pasando con el dinero? El padre confía mucho en la gente del pueblo. Ha estado con ellos en los momentos más importantes, casándolos, bautizando a los niños. Pensar que alguno de ellos pudiera estar detrás de esto le resultaba una idea descabellada. Pero el misterio seguía ahí, sin resolver. El padre Rogelio empezó a fijarse más en los detalles del día a día de la iglesia. ¿Podría ser el conserje siempre tan callado? O quizás alguien del coro que siempre anda de aquí para allá. Incluso empezó a preguntarse por un visitante que llegó hace poco, un tipo un tanto misterioso. Entre todos los que vienen a la iglesia, seguro que alguien sabe algo. «Padre Rogelio, ¿recuerdas a Alicia?», le dijo un día la hermana María, una monja anciana y sabia. «¿Te acuerdas de aquella niña que se agarró a tu cuello con miedo y no te soltaba? La has visto crecer y ahora viene a tu servicio embarazada y feliz, prometiendo traerte a su hijo para que lo bautices». El hombre cerró los ojos y sonrió débilmente, recordando todo el incidente. Por aquel entonces, él aún era joven, hacía poco que se le permitía dirigir ceremonias. La madre de Alicia estaba muy preocupada por aquel entonces, ya que la niña era muy inquieta y sensible. La niña se asustaba cuando se la entregaban a un desconocido, arrugó su carita rosada y se agarraba al cura con todas sus fuerzas. Aún recuerdo la cara sonrojada de la joven madre, las manitas de Alicia y las risas de los feligreses. De verdad pensaba que aún era una niña y ya tiene 24 años, toda una mujercita, le contestó Rogelio a María. Cuando asumió por primera vez el papel de sacerdote, fue esta mujer quien le ayudó a sobrellevar sus ansiedades. María siempre estaba ahí para darle consejo y apoyo. Rogelio era el hijo mayor de su familia, pero ella seguía siendo la hermana mayor en su vida, aunque ahora incluso ella estaba desconcertada. Tanto la iglesia como la escuela dominical y el albergue dependían de las donaciones. Aunque las cantidades robadas no fueran significativas, desaparecían con regularidad, y ahora las palabras de la hermana María no traían al hombre la paz que necesitaba. Sintiendo terribles remordimientos de conciencia, decidió seguir sus sospechas y comenzó a observar la caja donde las personas donaban las ofrendas. La idea de que alguien de su apreciada comunidad pudiera estar sustrayendo dinero era un pensamiento que le causaba gran pesar al padre Rogelio. Durante los oficios, su mirada se dirigía inevitablemente hacia la caja de las ofrendas, lo que le provocaba una angustia insoportable. Mantenía la esperanza de que la merma en las contribuciones se debiera simplemente a un desinterés temporal en la fe, pero algo en su interior le decía que había más en esta situación. La inquietud lo consumía. Fue entonces cuando lo vio, un muchacho delgado, casi etéreo, que se movía alrededor del palco con una cautela que parecía fuera de lugar en un niño. «¿Qué hace?», se preguntó el sacerdote, sintiendo cómo una oleada de curiosidad y preocupación invadía su mente. El comportamiento del niño, su mirada esquiva y sus movimientos medidos eran un enigma. ¿Sería él la clave de este misterio que perturbaba la paz de la parroquia? El joven vestía una capucha que ocultaba parcialmente su rostro, pero el padre Rogelio aún podía sentir la intensidad de su mirada. Parecía como si esos ojos, ocultos en las sombras, le traspasaran, cargados de un mensaje no dicho. En un intento por ocultar su creciente inquietud, el sacerdote se sumergió en el libro de oraciones, pasando las páginas con más frecuencia de lo necesario, buscando refugio en las palabras sagradas. La sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo que podría perturbar la armonía de su parroquia, le pesaba en el alma. La presencia del niño, enigmática y silenciosa, añadía una capa de misterio y urgencia a sus temores. ¿Quién era este joven y qué buscaba en la iglesia, moviéndose con tal cautela? El muchacho se deslizó con la ligereza de una sombra hacia la caja de las ofrendas.
Durante un instante que pareció eterno, permaneció allí, observando con cautela, asegurándose de que la atención de todos estuviera inmersa en la ceremonia. Con una delicadeza casi irreverente, abrió la caja, sus dedos temblorosos seleccionando unos cuantos billetes. Acto seguido, el joven inició su retirada hacia la salida, cada paso medido para no levantar sospechas. La tensión de aquel momento se palpaba en el aire, un acto de transgresión en un espacio sagrado, ejecutado bajo el velo de la devoción colectiva. Fue entonces cuando el hombre, indignado y entristecido, decidió actuar. «Joven», gritó, con la voz apenas disimulando su excitación. «Espere, joven. ¿A dónde va? Quédese con nosotros. Estamos a punto de empezar». El muchacho sintió un calor abrasador recorrer su cuerpo, como si una ola de agua hirviendo lo hubiera envuelto. En un giro repentino, se quedó paralizado, enfrentado al dilema de huir o enfrentar las consecuencias de sus actos. Tras un minuto que se sintió eterno, debatiéndose en su tormento y alternando el peso de su cuerpo de un pie a otro, optó por una retirada menos llamativa. Con una timidez que no le era habitual, se dirigió hacia los bancos y se sentó entre los feligreses, intentando mimetizarse con la congregación. Alzó la vista y al notar la devoción de los presentes, inclinó la cabeza en un gesto de oración, imitando a los demás. La paz que reinaba en ese lugar de fe contrastaba con la tormenta interna que él enfrentaba. En ese momento, el dilema que se vivía parecía desvanecerse ante la tranquilidad del servicio religioso. Mientras tanto, el padre Rogelio, en un suspiro de resignación y esperanza, contemplaba la posibilidad de que aquel día marcara el fin de los misteriosos robos. Sin embargo, hasta que llegara ese momento de claridad, se veía obligado a actuar como si nada inusual hubiera perturbado la sagrada calma de su iglesia. La misa fluía en paz, pero el joven muchacho bajo su capucha no encontraba sosiego. Inquieto, se movía en su asiento, evidenciando una lucha interna, como si el simple acto de permanecer quieto le resultara una tarea hercúlea. Parecía un pájaro atrapado, ansioso por volar lejos del confinamiento de las bancas y los rituales. La sensación de estar bajo un microscopio, con los ojos del padre Rogelio fijos en él, lo agobiaba. Era como si las figuras de los santos que adornaban las paredes de la iglesia le susurraran reproches, aumentando el peso de su culpa. Al finalizar la misa, el joven no perdió tiempo. Se levantó con una rapidez que buscaba ser discreta, pero su urgencia por huir era palpable. Quería desaparecer antes de que las sombras de sospecha se materializaran en acusaciones concretas. El padre Rogelio, por su parte, no quitaba los ojos de encima del muchacho. Navegando entre los feligreses que se despedían y compartían palabras amables, su misión de seguir al joven se convertía en una odisea. La posibilidad de perderlo entre la multitud le apretaba el pecho. No podía permitir que el joven se esfumara sin enfrentar las consecuencias de sus actos. Al alcanzar el borde de la congregación, el padre Rogelio escudriñó el mar de rostros en busca de la familiar capucha gris, pero no encontró rastro de ella. La desilusión lo golpeó con la fuerza de un vendaval, dejándolo momentáneamente sin aliento. Había mantenido viva la esperanza de poner fin a los hurtos que habían turbado la paz de su iglesia, pero ahora parecía que el joven había logrado esquivarlo. Con un esfuerzo, Rogelio intentó sofocar la marea de frustración que amenazaba con desbordarse. Estaba a punto de resignarse y regresar al altar cuando un atisbo de tela gris captó su atención, un destello entre la multitud que avivó la llama de la esperanza. Guiado por un impulso, sin tiempo para sopesar su decisión, el sacerdote extendió su mano y se aferró a la delgada muñeca que emergía de la manga de la sudadera gris. El tirón que dio fue firme, decidido, un acto de desesperación tanto como de determinación. La escena se desarrolló con tal rapidez que pasó desapercibida para todos, excepto para los dos protagonistas de este silencioso drama. El sacerdote y el supuesto ladrón, unidos por un momento en un tenso enfrentamiento que parecía colgar en el tiempo. Rogelio apretó con fuerza la mano del muchacho, que intentaba soltarse,
y lo condujo hacia el confesionario, donde no había gente y reinaba el silencio. Solo aquí soltó al muchacho y lo miró con severidad, pero con compasión, como un padre cariñoso que mira a su hijo descarriado. «Bien, hijo mío, espero tus explicaciones». El padre habló lo más bajo posible, temeroso aún de atraer la atención de los feligreses. «¿Qué te ha llevado a obrar tan bajo?». El muchacho se encontraba inmerso en un silencio sepulcral, con la mirada fija en sus propios pies y los dedos entrelazándose en un baile de nerviosismo. Sus hombros, en un temblor apenas perceptible, delataban el miedo que lo embargaba, dejándolo sin palabras ante la situación. Mientras el tiempo se dilataba entre ellos, el padre Rogelio, movido por una mezcla de preocupación y compasión, decidió tender un puente hacia el joven. Con gesto pausado, extendió su mano hacia él en un intento por desvelar el rostro oculto bajo la capucha. La reacción del muchacho fue instantánea y desesperada, aferrándose a su capucha como si en ella encontrara un refugio, un gesto que sorprendió al sacerdote. Pero Rogelio, con determinación, insistió, tirando de la tela con mayor firmeza. Cuando finalmente el rostro del joven quedó al descubierto, el padre Rogelio sintió un estremecimiento recorrer su ser. La visión de aquellos ojos, cargados de miedo y confusión, le partió el corazón. La realidad de aquel momento, la vulnerabilidad del joven ladrón frente a él, le reveló una faceta de la situación que jamás había considerado. «Paquito, muchacho, ¿de verdad eres tú?», exclamó el padre con incredulidad, pero al instante retrocedió. «¿Cómo es posible?». Frente a él, el padre Rogelio descubrió a un rostro conocido, marcado por el tiempo, pero inconfundible. Paquito, uno de los niños que había crecido bajo el ala protectora del orfanato local. Las lágrimas y la vergüenza teñían sus mejillas de un rojo intenso, revelando una tormenta interna de emociones. Paquito siempre había sido el retrato de la inocencia, un niño de corazón dulce y obediente, cuyo comportamiento nunca habría presagiado un acto de tal índole. Se solía decir que niños como él tenían un corazón de oro, dotados de una cortesía innata, amabilidad desbordante y una mente brillante. Si alguna vez el padre Rogelio hubiera albergado dudas o sospechas sobre sus pupilos, Paquito habría sido el último en esa lista, el menos probable de traicionar la confianza depositada en él. En su mente, los niños de esta índole poseían almas demasiado puras, demasiado libres de las sombras que a menudo manchan el mundo adulto. El encuentro no solo sacudió al padre Rogelio por la sorpresa de la identidad del joven, sino también por el agudo contraste entre el Paquito que recordaba y el muchacho en conflicto que ahora se encontraba ante él. Esta disonancia entre el pasado y el presente dejaba al sacerdote luchando por reconciliar la imagen del niño que había conocido con los actos del joven frente a él. «Padre Rogelio, no fue mi intención». La voz del niño temblaba intensamente. Yo solo, y entonces no pudo contenerse más, rompiendo a llorar en el acto. Siguió farfullando las típicas excusas de niño, mientras ahogaba las lágrimas y se secaba la cara con la manga. El corazón del padre Rogelio se ablandó al ver la angustia en el rostro de Paquito. La compasión inundó su mirada, reemplazando cualquier atisbo de reproche. Con la sabiduría de quien comprende que hay momentos en que las palabras sobran, colocó su mano sobre la espalda del joven, ofreciéndole un silente consuelo y seguridad. Guiado por un impulso paternal, el sacerdote condujo a Paquito lejos del lugar de su transgresión, buscando un espacio donde el joven pudiera encontrar calma y abrir su corazón sin temor. Se encaminaron hacia el albergue, un hogar temporal que prometía un nuevo comienzo para Paquito, ahora bajo el cuidado de una familia que había decidido acogerlo y ofrecerle una nueva oportunidad. El trayecto se convirtió en un refugio de silencio y reflexión. El sacerdote, consciente de la turbulencia que agitaba el alma del joven, sabía que antes de indagar en los motivos de su acto, era esencial brindarle paz y estabilidad. En ese camino, el padre Rogelio no solo buscaba un alivio para el remordimiento de Paquito, sino también entender la historia detrás de aquel gesto desesperado.
Los niños que jugaban fuera se callaron de repente al ver a su viejo amigo. Cada uno de ellos intercambió miradas, pues su compañero parecía estar en un estado tan abatido que el miedo se apoderó de ellos. Pero el padre Rogelio les tranquilizó con un gesto suave y un asentimiento silencioso, como diciendo que solo les concernía a ellos dos. Los niños volvieron a su juego, aunque con menos entusiasmo. Dentro del refugio todo estaba mucho más tranquilo. El padre condujo al culpable al primer despacho vacío, cerrando inmediatamente la puerta tras ellos. No quería que una conversación tan desagradable llegara a oídos de nadie más. Para el padre Rogelio, ventilar los actos indebidos de Paquito en ese momento de vulnerabilidad parecía una injusticia. El niño ya cargaba con el peso de sus propias acciones. Sumarle más preocupación no haría más que profundizar su angustia. En un principio, optaron por el silencio, una pausa llena de significado. El ambiente estaba cargado de los sollozos contenidos de Paquito y los suspiros resignados del sacerdote, cada uno perdido en sus pensamientos. Sin embargo, el silencio no podía ser eterno. A pesar de la necesidad de entender, de buscar respuestas a tantas preguntas sin formular, Rogelio sabía que la paciencia era crucial. No era el momento de interrogatorios, era un momento para sanar y reconstruir la confianza rota. El desafío era encontrar el equilibrio entre el apoyo emocional que Paquito necesitaba desesperadamente y la resolución del conflicto que había llevado al joven a actuar fuera de su carácter. El padre Rogelio se encontraba en una encrucijada, buscando la manera de guiar al niño hacia la redención sin empujarlo más hacia el abismo de la culpa y el remordimiento. «Mi niño, ¿qué estás haciendo?». El cura habló despacio, con una profunda decepción en la voz. «Te criamos, te cuidamos, intentamos darte lo mejor que pudimos. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas estas limosnas? Has encontrado una nueva familia y que yo sepa, esta gente vive en la abundancia». El chico, que se había calmado un poco, rompió a llorar de nuevo. Saltó de la silla y corrió a los brazos del pastor de la iglesia. El pobre niño se aferró a su cuidador con todas sus fuerzas. Su voz estaba llena de dolor y profundo resentimiento. Todo su cuerpo temblaba con sollozos incontrolables. El padre Rogelio acarició la cabeza del niño y le susurró palabras cariñosas, tratando de consolar a su pobre alma. Creía que aquel joven jamás caería tan bajo sin motivo. «Paquito, por favor, dime qué te preocupa». «Es mala», gritó el chico entre lágrimas. «Siempre se mete conmigo». El hombre trató de recordar a la familia que acogió a aquel joven maravilloso. Un hombre robusto con un firme apretón de manos inspiraba confianza en el bienestar de la familia. Esos hombres saben proporcionar a sus seres queridos todo lo necesario. Aunque se comportaba de forma reservada con el chico, era evidente por sus ojos que su corazón se derretía por la positividad que siempre emanaba de Paquito. A su lado estaba su mujer, una esbelta morena, algo más joven que su marido. Revoloteaba alrededor del niño, siempre intentando llevarle golosinas en cada visita. Esta mujer parecía amable y cariñosa, pero ahora, cuando el niño de repente empezó a decir cosas tan espantosas, el padre Rogelio no podía determinar si su impresión de esta pareja era correcta. «Espera, ¿pero quién te maltrata? ¿Cómo es posible que eso te lleve a robar?», preguntó el cura. El chico retrocedió ante el sacerdote y se limpió torpemente la mejilla con la manga ya húmeda. «Irene es mala. Justo cuando Roberto se va por negocios, ella se convierte en un demonio». El chico hizo una mueca de disgusto. «Toma todo el dinero que papá Roberto me da para mis almuerzos escolares. Mamá dice que soy un mocoso, que si quiero dinero debería ganármelo yo». Los ojos de Rogelio se abrieron de golpe. «Paquito, ¿eres sincero conmigo?». «Sí, padre Rogelio. Irene incluso me pega si vuelvo a pedir dinero para comer. A veces me castiga y me deja sin cenar, pero no es culpa mía». Paquito moqueó. Hizo una pausa de unos segundos, ordenando sus ideas, y continuó. «Aún soy demasiado joven para hacer todas las tareas que ella me pide. No puedo sacar pesadas bolsas de basura yo solo. No puedo lavar esas ventanas altas hasta el techo,
Perdóneme, padre Rogelio, pero no se me ocurrió nada mejor que robar un poco de dinero de la caja de limosnas. Sé que hago muy mal, pero nunca tomé más de lo que necesitaba, nunca. Es que cuando Irene me ve con dinero de más, me lo quita y entonces tengo que volver y tomar más. Pero me da mucho miedo contárselo a Roberto. Una vez le dije que me maltrataba y no me creyó. Después de eso, cuando se volvió a ir por negocios, Irene me ató al cable del cargador y estuve 2 días sin comer. Ya no hablo con Roberto de su malvada esposa. Por favor, perdóneme, padre. Rogelio se puso la mano sobre el pecho y se sintió asqueado por lo que había oído. Su protegido, su querido muchacho, estaba siendo atormentado en su nueva familia, y él, el viejo tonto, ni siquiera se había molestado en visitarlos una vez y comprobar su bienestar. Duraron en silencio durante mucho tiempo, mirándose de vez en cuando. «Padre Rogelio, ¿tú tampoco me crees?», preguntó de pronto el muchacho con tanta pena que al instante se le partió el corazón al sacerdote. «Hijo mío, te creo absolutamente. Lo que no entiendo es en dónde estaban los maestros. Si eres una madre primeriza que recurre a la violencia, al menos deberían haber notado algo. Al principio iba al colegio como todo el mundo, e incluso hice algunos amigos. Pero entonces, Irene le dijo a Roberto que los profesores se quejaban de mi comportamiento, que era un niño incontrolable y necesitaba atención individual. Así que me cambiaron a la educación en casa. Pero Roberto no sabe nada de esto». El padre suspiró pesadamente. Definitivamente, el chico necesitaba que lo salvaran, solo que él no sabía cómo hacerlo. Debía llamar a las autoridades. Pero ¿qué garantías había de que aquella astuta mujer no volvería a escabullirse? Podría hablar él mismo con Roberto, pero entonces el destino del pobre Paco correría peligro, ya que es difícil creer sin más las palabras de un cura que primero colocó al niño en una familia y ahora quiere devolverlo a un orfanato. Por otro lado, Irene, al darse cuenta de que el chico la había denunciado a alguien, podría amargarse terriblemente con su hijo adoptivo. Aquí se requería algo de astucia, pero ante todo debían ocuparse del chico, que claramente había perdido peso en sus 2 años con la nueva familia. El padre Rogelio dio instrucciones a las cuidadoras del orfanato para que alimentaran al chico separado de los demás niños y no hicieran preguntas innecesarias. Si los demás pupilos se enteraban de la historia de su amigo, ninguno de ellos querría vivir con una familia de acogida. El caso de Paco era sin duda terrible, pero otros niños, chicos y chicas tenían todas las posibilidades de encontrar su felicidad fuera de los muros del centro de acogida, sobre todo porque ahora él no permitiría un error tan terrible e investigaría a fondo a las familias a las que confiaran niños indefensos. El niño devoró la modesta comida con avidez animal. Era aterrador imaginar cómo se podía matar de hambre a un niño siendo gente adinerada. Tras despedir al niño, Rogelio fue inmediatamente a pedir consejo a María. El hombre no podía dejar todo como estaba, pero tampoco sabía qué podía hacer en semejante situación. A medida que el cura relataba la historia de Paco, el rostro de la mujer iba palideciendo. En todos sus años de monja nunca había encontrado crueldad en las familias de acogida de sus pupilos, pero Rogelio no habría acudido a ella solo para compartir sus preocupaciones con alguien si no estuviera completamente seguro de que ella podría encontrar una salida a la situación. Tras terminar el relato, comenzó a compartir con ella sus suposiciones. «No la pierdas de vista». Ella le interrumpió de repente. «Llévate el teléfono, reúne pruebas. Tenemos que demostrarle a Roberto que su mujer no es en absoluto tan amable e inofensiva como él cree». Esta vez consiguió infundir confianza en el cura. Al día siguiente, se vistió con ropa normal y corriente y fue a la dirección indicada en los documentos de adopción. A medida que se acercaba, toda la belleza del barrio acomodado se desplegaba ante el cura, y qué triste era darse cuenta de que detrás de una fachada tan diligente podía esconderse la auténtica suciedad. Rogelio comprobó la dirección y se paró un poco lejos de la casa correcta. Permaneció allí cerca de 1 hora cuando la puerta de la alta verja comenzó a abrirse. Paco, lloroso, salió de detrás de la valla y el padre lo saludó inmediatamente,
haciéndole señas para que se acercara. «¿Qué haces aquí?», preguntó asombrado el muchacho. «Nada especial, toma, hijo mío». El hombre sacó un par de billetes del bolsillo y se los dio al niño. «Ve a comer algo. Hoy puedes ir a la iglesia sin robar más. A partir de ahora, ven al refugio a comer». El niño no pronunció palabra. Se limitó a sonreír afectuosamente y a abrazar al cura tras despedirse. Paquito, visiblemente animado, no tardó en desaparecer por la esquina más cercana. Al parecer, hoy le habían vuelto a castigar. Rogelio, sin embargo, permaneció en su lugar y al cabo de un rato, un auto caro se acercó a las puertas. Una hermosa joven de pelo corto se apeó, pero no era la madre de Paquito. Esta desconocida era algo más baja y vestía de forma menos extravagante. Tocó el timbre y pronto Irene apareció abriendo las puertas. Estaba claro que aquellas mujeres se conocían desde hacía mucho tiempo. El sacerdote decidió acercarse un poco más. Por suerte, había suficientes arbustos decorativos alrededor como para pasar desapercibido. Incluso consiguió encontrar un sitio tan bueno que desde allí podía distinguir cada palabra de las mujeres. «Isabela, te pedí que no trajeras nada para este chico», dijo Irene en voz alta a la mujer con indisimulada irritación. «No hay necesidad de mimarlo. ¿Por qué estás tan enfadada con él? Parece un niño tan amable y tranquilo», musitó Isabela, sin apresurarse a volver a meter la bolsa en el auto. «Me cuesta imaginar qué habrá hecho el niño para que lo odies tanto». Irene puso los ojos en blanco teatralmente, y Rogelio, conteniendo la respiración, encendió la grabadora de su teléfono. La conversación resultó muy interesante desde los primeros segundos. La dueña de la casa se acercó más a su amiga y siseó con rabia. «¿Recuerdas lo que pasó con Lucía?». Miró a su amiga fijamente a los ojos. «Se quedó embarazada de mi Roberto y luego dejó a su mocoso en la puerta de la iglesia, y justo Roberto tuvo que elegir a ese. De todos los niños bonitos del refugio, el que ahora me saca de quicio todo el tiempo. Este sinvergüenza hasta se parece a su madre. No quiero que Roberto se dé cuenta». «¿Cómo sabes todo esto?», exclamó la mujer sorprendida. «Bueno, no puedes evitar convertirte en una espía cuando intentas retener a un hombre así», dijo Irene con orgullo. «Si Roberto no fuera él, nunca le perdonaría que me hubiera engañado. Pero ahora trajo el fruto de sus placeres a nuestra casa y yo no tolero a este pequeño. No lo soporto. Pero es mejor dejar que Roberto juegue a ser el padre de este niño crecido. Y bueno, yo tomo mis pastillas como siempre y él sigue creyendo que soy estéril. No voy a arruinar mi figura por un niñato». Las palabras de aquella mujer estremecieron tanto a Rogelio que estuvo a punto de olvidar todos los mandamientos eclesiásticos, salir de su escondite y decirle a la cara lo que pensaba de ella, pero se contuvo por Paquito. Isabela le dijo un par de palabras condenatorias más a su amiga. Irene la dejó pasar y ambas mujeres desaparecieron en la casa. El cura apagó la grabadora y se puso en cuclillas, apoyando la espalda en la valla. Tanta crueldad hacia un niño por culpa de los errores de los adultos. No podía creer que una persona pudiera ser tan hipócrita. Claro que robar es terrible, pero no se compara con atormentar a un niño, a un pequeño ser vivo. Respirando hondo, se levantó y decidió volver a toda prisa a la iglesia para consultar de nuevo con la hermana María, donde escuchó la grabación. La hermana María sacudió la cabeza. Los ojos le brillaban de lágrimas. Toda esta historia le parecía un temerario círculo de dolor, donde todos los golpes caían sobre el pobre muchacho. «Llama a Roberto, que venga inmediatamente después de su viaje de negocios, que venga solo, sin su mujer». Suspiró amargamente, se persignó y añadió: «Dios me perdone, pero no quiero ver a esa mujer en un lugar sagrado». Rogelio asintió en silencio mientras esperaba a Roberto. Todos los participantes en esta peculiar investigación estaban en ascuas. ¿Y si no le importaba lo que Irene estuviera haciendo en su ausencia? ¿Y si las grabaciones de sus conversaciones con Isabela no fueran suficientes? En cualquier caso, aunque Roberto no hiciera nada, la policía siempre podría hacerse cargo del caso. La llegada de Roberto, el día largamente aguardado por todos,
estuvo marcada por una atmósfera de tensa anticipación. En el interior del despacho, Rogelio y María aguardaban, consumidos por una mezcla de esperanza y aprensión. La ansiedad se cernía sobre ellos como una densa niebla, enturbiando el aire con su peso. Entonces la quietud se vio interrumpida por un golpe en la puerta. Al abrirla, apareció un hombre vestido con un traje de negocios, su figura imponiendo una presencia inmediata en la habitación. Su rostro mostraba los signos del cansancio, y una sombra de irritación cruzaba sus ojos, evidencia de su descontento por la falta de información previa. Roberto no ocultaba su molestia ante la decisión de Rogelio de convocar una reunión tan repentinamente, sin adelantar la gravedad de los asuntos a tratar. Para Roberto, el encuentro era un enigma. Su expresión, una mezcla de confusión y fastidio, revelaba que estaba completamente ajeno a la razón detrás de esta convocatoria urgente. La sala, cargada de un silencio tenso, se convirtió en el escenario de un encuentro que prometía ser revelador, tanto para el desorientado hombre de negocios como para los ansiosos custodios de su hijo. «Hola, padre Rogelio y hermana María». Roberto entró y tomó asiento frente a ellos. «Vayamos directamente al grano. Estoy muy cansado del viaje». El padre carraspeó y le acercó el teléfono. Intercambió miradas con María y le cedió la palabra. «Verá, señor Velázquez, nos preocupa mucho el bienestar de nuestros pupilos y solo les deseamos el bien». Se ajustó nerviosamente antes de continuar. «Pero en nuestro caso, simplemente teníamos que convocarle porque hubo un pequeño incidente con Paquito que hace dudar de su feliz vida entre las paredes de su casa». «Te escucho». La voz de Roberto era firme y cortante. Se tensó notablemente al oír que el asunto concernía a su hijo adoptivo, en lugar de continuar el diálogo vacío. El padre Rogelio se limitó a reproducir la grabación, permitiendo que el hombre se enterase de todo lo que necesitaba saber sobre la situación. Hacia el final de la grabación, era evidente cómo Roberto apretaba las mandíbulas con fuerza y cómo su mirada adquiría una chispa malsana. «¿Sabía usted de esto, señor Velázquez? ¿Considera la posibilidad de que Paquito sea su hijo biológico?» El hombre saltó de la silla. Solo ahora se le había caído la máscara de fría confianza y estaba desconcertado y furioso al mismo tiempo. «Sí, la engañé hace 10 años, e incluso entonces no tenía claro si contaba como engaño, porque en aquel momento estábamos en trámites de divorcio por un motivo completamente distinto. Como puedes ver, conseguimos salvar nuestro matrimonio. Y a Lucía...» El hombre bajó el tono, sumiéndose evidentemente en recuerdos desagradables. «Lucía se marchó en cuanto se enteró de que entonces yo no estaba oficialmente soltero. Todo se desmoronaba ante ella. Respecto a Irene, no podía imaginar que ella podría desatar toda su ira en ese pobre muchacho. ¿Sabes lo que le hizo?». Sin entrar en detalles para no angustiar más al hombre, Rogelio le transmitió las palabras de Paquito. Roberto cerró los ojos, como negándose a creer lo que se decía, pero al recordar la grabación se vio obligado a aceptar aquella cruel verdad. Irene atormentaba al hijo de su rival, sin embargo, al mismo tiempo atormentaba al propio hijo de su marido. El hombre soñaba con tener un hijo, y por eso acudieron a este orfanato. Solo ahora comprendía Roberto por qué le había cautivado aquel niño de ojos grandes. Sus expresivos ojos y sus simpáticas pecas le recordaban a la mujer que le había conquistado 10 años atrás. Si Lucía se hubiera quedado, habrían criado juntos a Paquito. No le habrían abandonado en la iglesia, no habría acabado en el orfanato, y ahora no estaría experimentando todo este dolor y esta herida. Ahora era demasiado tarde para pensar en el pasado. Ya no podía influir en él, pero al menos podía intentar redimir su culpa ante su hijo. Un mes después del tenso encuentro, el padre Rogelio se encontraba al frente de su congregación, liderando el servicio con la misma devoción de siempre. Aunque los robos de donativos se habían detenido, el silencio respecto a Paquito y Roberto pesaba en su corazón como una sombra. Había recibido promesas de que la situación se resolvería, pero la espera había sido larga y llena de incertidumbre. Fue entonces, en medio de la serenidad del oficio, cuando sus ojos se posaron sobre las últimas filas de la iglesia. Allí,
casi escondidos entre los feligreses, estaban ellos. Paquito y Roberto habían regresado, sumidos en la reflexión que seguía a la oración. La sorpresa y el júbilo inundaron al padre Rogelio, que se apresuró a acercarse, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. La transformación en Paquito era evidente. El niño irradiaba una salud y felicidad que contrastaban con el recuerdo de su último encuentro. Algo había cambiado, algo se había sanado en la ausencia. El reencuentro, cargado de emociones tácitas, prometía un nuevo capítulo para todos ellos, marcado por la esperanza y la posibilidad de redención. El padre miró a Roberto, esperando a que hablara. Irene ya está fuera de juego. He pedido el divorcio. Además, he acudido a la policía para asegurarme de que reciba su merecido. Abrazó suavemente el hombro del chico. He cometido muchos errores, pero Paquito, a pesar de todo el dolor que soportó, me dio la oportunidad de hacer las cosas bien. Ahora he vuelto al colegio. Incluso me deja traer amigos a la casa, añadió el niño. Una joven de pelo castaño y corto se le acercó en silencio. El chico la abrazó de inmediato, mientras el padre Rogelio trataba de recordar dónde la había visto. «Buenos días, padre Rogelio», acarició la cabeza del niño, volcándose en el gesto toda la ternura que cualquier mujer podría reunir. «Visité a Irene tantas veces, pero de algún modo nunca me di cuenta de lo duro que era para Paquito. Pensé en hablar con Roberto de los enfados de Irene, pero usted se ha adelantado. Gracias, porque es muy posible que sin usted este asunto se hubiera alargado mucho más». Era la propia Isabela, quien mientras decía todo esto parecía terriblemente culpable, pero sus palabras sonaban sinceras. Rogelio se limitó a sonreír amablemente. En la quietud de ese reencuentro, la llegada silenciosa de Isabela y sus palabras teñidas de arrepentimiento tejieron una moraleja profunda en el tapiz de sus vidas. Mientras el padre Rogelio observaba la escena, una verdad universal se desvelaba ante él. La vida, con su maraña de errores y aciertos, siempre ofrece la oportunidad de enmendar el rumbo. Hijos míos, la vida es un lienzo en constante evolución. Cada error, cada desafío, es una pincelada que, aunque en su momento pueda parecer fuera de lugar, contribuye a la obra maestra final. No teman equivocarse, pero tengan siempre la valentía de corregir, de crecer y de perdonar. Ante ustedes se despliega un horizonte lleno de posibilidades. Elijan su camino con amor y esperanza. Esta moraleja, surgida de los labios del padre Rogelio en un momento de revelación, resuena como un eco en el alma de quienes la escuchan. Es un recordatorio de que, más allá de las sombras del pasado, siempre brilla la luz de un nuevo día, lleno de oportunidades para ser mejor, para ser feliz. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.